Bueno, muy buenos días a todos. Vivimos un momento incierto, ¿no? Un momento de cambio en el que la tecnología ahora mismo ya no es una opción, sino es una competencia esencial en cualquier industria. La nuestra no es menos, la nuestra no va aparte y la verdad es que tenemos bastantes deberes por hacer todavía. Pero lo bueno es que tenemos todos esos deberes por hacer, ¿no? Como aquel comercial de zapatillas que iba a África y decía, buenas noticias, la mitad de la población va descalza. Y el otro pesimista decía, no, malas noticias, aquí no usan zapatos, ¿no? Pues nosotros lo que tenemos es que ver que tenemos todo ese camino por delante y además tenemos una capacidad para poder sacarlo adelante, que yo creo que es el reto que tenemos ahora mismo. Le doy aquí a presentación directamente, ¿verdad? Fantástico, muy bien. Con lo cual, vale, bien, pues seguimos por aquí. La tecnología, como veis, está siempre al servicio de... Es como los seguros. Yo trabajé 5 años en Mafre y decían que los seguros cubre todo menos lo que ocurre, ¿vale? Entonces, con la tecnología pasa exactamente lo mismo, ¿no? Lo que quería comentaros es que estamos ahora mismo, vamos a hacer un breve análisis que no voy a descubrir América, ¿vale? Y luego lo que vamos a ver con las tecnologías disruptivas es que nos vamos a dar cuenta que absolutamente todas las tecnologías de las que vamos a hablar las conocéis y las habéis utilizado, al menos alguna de ellas o la mayor parte de ellas, en algún momento. Quiere decir que no vamos a inventar, a descubrir aquí la pólvora o nos vamos a sacar nuestra tal. Lo que vamos a hacer es combinarlas de forma distinta y eso es lo que lo va a hacer diferente. Es como cuando Ferran Adrià cogía los mismos ingredientes que utilizábamos todos los días para hacer un huevo frito y hacía un plato que no habíamos probado hasta ese momento, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar es esa tecnología, lo va a cambiar todo es la forma en la que combinemos unas cosas y otras, ¿de acuerdo? Bien. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que tenemos la productividad estancada, ¿no? Desde hace 10 años, el año 2023-24, hizo McKinsey un informe de estos de gente súper sesuda y súper interesante y muy inteligente que dijo que en la industria inmobiliaria de la construcción, llevamos más de 10 años, digamos, creciendo o con una productividad en torno a un 1% anual. Esto, comparado con otras industrias en las que estábamos en un 3,6, 4% aproximadamente, pues evidentemente son 4 veces menos de productividad que en otras industrias. El otro elemento que teníamos en cuenta es la fragmentación de la industria. No se nos escapa que al final es una industria en la que estamos constituidos por pymes y micropymes. No tenemos grandes industrias, grandes players del sector que nos ayuden, digamos, a avanzar, estandarizar procesos y, digamos, utilizar esa automatización o esa estandarización en esos procesos que nos permitan ser más eficientes, ¿vale? Y esto nos lleva a la última, que también, lógicamente, la parte de inversión en investigación y desarrollo, pues también es mucho menor, en torno al 1% más o menos de la facturación de las empresas se destina, en el mejor de los casos, a investigación y desarrollo, cuando en otras industrias estaríamos en la automoción, por ejemplo, en un 5%, ¿vale? Eso significa que avancemos mucho más lento, que cuando hacemos avances y los consigamos esos avances se queden, digamos, recluidos en esa microfragmentación y además esa productividad por la propia mano de obra que tengamos está bastante constreñida, ¿no? Con lo cual, pues con estos mimbres tenemos que trabajar. Y esto, claro, nos lleva a unos ciertos retos que tenemos en la actualidad. Estos retos que tenemos son fundamentalmente, en primer lugar, pues lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el cambio climático, ¿no? Todos somos conscientes de los objetivos de desarrollo sostenible. Decía Eric Smith, el que fue mi jefe, muy jefe, el que era el director general de Google durante muchos años, el que convirtió a Google en lo que es Google, cuando entró, que decía que iba a ser imposible que con las condiciones actuales, sobre todo de la inteligencia artificial, las necesidades energéticas para refrigeración y generación en los centros de datos y de inteligencia artificial, iba a ser imposible que pudiéramos llegar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible planteados para el año 2030, ¿vale? Por culpa de la inteligencia artificial. Pero también decía que la solución no era dejar de hacer centros de datos, no era dejar de apostar por la inteligencia artificial, porque precisamente sería la inteligencia artificial la que nos proporcionaría la solución a poder llegar, igual no en 2030, pero en algún otro espacio corto de tiempo, poder llegar a conseguirlos, ¿de acuerdo? El segundo elemento que tenemos que tener en cuenta, esto creo que no se le escapa absolutamente a nadie, es la escasez de mano de obra. Hubo un cambio
bastante importante que se produjo en la crisis, pues aquella que hablábamos ayer en la cena, ¿no? De Freddie Mac y Fannie Mae, por allí, estamos hablando de los años 2007, 8, 9, 10, estos años annus horribilis, ¿no? En el que íbamos a tener un aterrizaje suave y fue un aterrizaje forzoso con todas las letras. En aquella época, claro, fue una crisis lo suficientemente larga como para que no hubiera relevo generacional, para que no esas profesiones, esos digamos oficiales, esos peones, etcétera, etcétera, sobre todo los oficiales, no tuviéramos un recambio generacional y dejáramos de estar de moda, ¿no? Antes, pues todavía había gente, los jóvenes, pues querían entrar en la construcción, o ha habido alguna época en la que estaban como más motivados a entrar en la industria de la construcción, pero ahora evidentemente si pueden entrar a trabajar en una startup, aunque no sepan nada porque son autodidactas, se forman por internet, por vídeos de YouTube o por vídeos o por generación de sus propios contenidos en con inteligencia artificial, pues van a preferir eso a trabajar pues en una obra que igual no es tan sexy. O sea, no somos un sector todo lo sexy que debería ser para los jóvenes, con lo cual aquí tenemos un problema que se va a ir acrecentando, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que luego viene Juan Carlos y nos hablan de industrialización, que es la solución perfecta a todo esto y a muchos de los problemas que vamos a ver, ¿no? Por otra parte, tampoco se le escapa a nadie la complejidad normativa, ¿no? Tenemos que bucear en el proceloso mundo de la normativa y de la burocracia, que hace que los procesos sean muchísimo más lentos, ¿no? Decía el que fue presidente de la Asociación Nacional de Promotores, don Juan Antonio Gómez Pintado, decía que de nada sirve si nosotros industrializamos y le sacamos 3, 4, 6 meses a una obra, si luego para conseguir una licencia de primera ocupación o para conseguir una licencia de obras, pues nos demoramos por todo lo que tengamos que hacer, pues a lo mejor 12 meses o 24 meses, ¿no? Y por último, esto no es único del sector inmobiliario, pero sí por la capacitación que podemos tener dentro de nuestros equipos, sí que hay una cierta resistencia al cambio. Bueno, cierta no, importante resistencia al cambio. Nosotros en mi compañía una de las cosas que hacemos es trabajar esta gestión del cambio. Ahora con la llegada de las nuevas tecnologías, todo el mundo dice, oye, es que esto me va a quitar el trabajo, ¿no? O alguien, lo hablábamos también, y lo habréis oído todos, ¿no? Oye, alguien que lo sepa usar me va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, cómo trabajar con las personas para que no tengan miedo, porque es natural. O sea, nosotros llega alguien aquí al lado, pues oye, pues si es más alto, más joven y más guapo que yo, pues a lo mejor seguramente tenga yo algún tipo de recelo a la hora de decir, oye, me va a ir bien o no me va a ir bien con esta persona, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la tecnología, ¿no? Llega y dice, oye, va a ser mi trabajo imprescindible, voy a poder seguir manteniendo mi trabajo como lo hacía hasta ahora. Y bueno, pues en principio, y lo hablábamos, aunque creo que está ahí como en el ambiente la pregunta, ¿no? Pero luego hablaremos sobre ello un poco más en detalle, ¿no? Oye, estamos en riesgo verdaderamente, ¿no? Porque esta ha sido la primera revolución que ha afectado a los white collar y no tanto a los blue collar, ¿no? Si la revolución industrial afectó más a los obreros, etcétera, etcétera, ahora precisamente lo que está garantizado es que alguien va a tener que seguir poniendo los ladrillos y vertiendo el hormigón, ¿vale? Con lo cual la parte nuestra, digamos, es la que puede estar un poco más en riesgo, ¿no? Entonces, con este escenario, con estos mimbres, tenemos un mapa de oportunidades que, si hemos visto que teníamos en análisis 3 elementos y aquí 4, nuestras oportunidades son muchísimo mayores, ¿vale? Con lo cual hay que ver, pues eso, que tenemos medio continente para ponerle zapatillas. El primero que tenemos que tener en cuenta es la digitalización de procesos. Nunca fue tan fácil como hasta ahora acceder a la tecnología. La tecnología, o sea, la tenemos, o sea, todos decimos, y esto ya se decía hace muchos años, pero que es que con la capacidad de procesamiento que tenemos en cualquiera de nuestros teléfonos móviles, por viejo que esté, por la pantalla rota que tengamos, es superior a la capacidad de computación que teníamos para el primer Apolo que llegó a la Luna, ¿vale? Con lo cual, nosotros lo usamos para hacernos selfies y mandar gatitos, pero que con un ordenador con la misma capacidad de procesamiento que tenemos aquí se ha llegado a la Luna, con lo cual tenemos que aspirar a la utilización un poquito mayor de lo que tenemos, ¿no? El siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta es la innovación en los materiales. Hormigones con grafeno, autorreparables, todo este tipo de cosas que siempre decimos, oye, es que seguimos construyendo como los romanos, ¿no? Bueno, pues con ciertos materiales y ciertas matices, pero es verdad que tenemos que ir incorporándolos también, ¿no? También aquí tenemos un elemento importante que hay que tener en cuenta y es cómo adaptamos las normativas para poder trabajar con esos elementos. Yo hace muchos años estuve trabajando en Mafre. Ahí es donde conocí a mi joven y encantadora esposa, somos Mafremonio.
Y yo estaba en el Departamento de Seguridad Nacional de Daños y Calificación y todo riesgo de construcción. Claro, llegaban, por ejemplo, los sistemas de impermeabilización líquida. No, es que esto no se puede hacer. Construcción con madera. No, es que esto no se puede hacer. Es decir, que hay otros escollos, aunque vayamos mejorando mucho en esto, vamos a tener muchos escollos porque todavía, bueno, pues esos materiales tienen que estar probados, tienen que seguir, bueno, pues testándose para si realmente ofrecen las características que necesitamos, ¿vale? La financiación e inversión. Aquí hay una parte hasta, bueno, pues también teniendo que ver con la crisis que hemos pasado hace unos años, también ha abierto un abanico de posibilidades. Ya no solo tenemos financiación bancaria, sino que tenemos múltiples fuentes de financiación privada, financiación alternativa, fondos, etcétera, etcétera. Y esto abre un mundo de posibilidades para poder financiar cosas como, por ejemplo, lo que vamos a ver también después, ¿no? Toda la construcción industrializada, que el problema que tiene con la financiación tradicional es que, claro, no son bienes inmuebles lo que está financiando, porque son bienes muebles, porque los hacemos en un sitio y nos los llevamos a otro. Y esto es un reto para la industria financiera, pero se está empezando a resolver, ¿vale? O al menos están trabajando en llegar a resolverlo desde el punto de vista de financiación bancaria, pero con la financiación alternativa ya podemos tener soluciones. La globalización, pues en España tenemos la suerte de contar con compañías como Ferrovial, como ACS, que tienen una globalización indiscutible, pero tenemos que tender y tenemos la opción de salir fuera, de empezar a ofrecer nuestros servicios fuera, pero claro, no podemos hacerlo como micropymes, no podemos hacerlo como pymes, como decíamos antes, con esa fragmentación, pero tenemos al menos esa oportunidad de poder hacerlo. A continuación tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el cambio en las dinámicas de mercado, y todos habréis escuchado hablar de las PropTechs, ¿vale? Yo en 2013, cuando entré en Google España, monté una iniciativa que se llama la iniciativa del 20%, en la que lógicamente esa iniciativa del 20% es que le puedes dedicar tu tiempo a algo que te guste, pero que no necesariamente tiene que estar relacionado con tu trabajo diario, ¿no? Yo en ese momento estaba primero con el equipo de agencias de medios y luego como responsable de banca, pero monté una que era de digitalización inmobiliaria. En aquel momento se llamaba digitalización inmobiliaria. Luego pasó a llamarse transformación digital inmobiliaria y ahora es PropTech, que parece que suena como mucho mejor, pero no es otra cosa que intentar aplicar la tecnología al mundo de la edificación para cambiar esas dinámicas de mercado y ser mucho más competitivos en muchas cosas, ¿vale? El problema es que yo lo que me estoy encontrando, al menos personalmente, y esto ya es una opinión personal, es que muchas de esas compañías tecnológicas que entran en el sector inmobiliario no cuentan con inmobiliarios, con lo cual, pues digamos que hay una diferencia, ¿no? El secreto está en combinar todo lo que viene con la parte de la tecnología con el conocimiento inmobiliario y más técnico para que no esté tan alejado de la realidad que tenemos, ¿no? Y por último, como reto también es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la eficiencia, ¿no? O sea, tenemos un campo tremendo con las certificaciones BIM, BREEAM, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo podemos avanzar en este sentido, ¿no? Con lo cual, con este mapa, que he intentado ser un poco breve y perdonadme si he ido un poco deprisa, ahí yo siempre digo que en clase, le digo que esto es como cuando vas al dentista, ¿vale? Si hablo muy deprisa, tú levantas, como cuando te hace daño el dentista, levantas la mano y va más despacio. Sí. Si voy demasiado deprisa, tengo una alumna el año pasado en clase que me decía, es que hablas muy deprisa. Bueno, pues si hablo muy deprisa, perdonadme, pero es que me va así el este. Si me adelanto y alguien se pierde, pues que me diga. Bien, vamos a trabajar y vamos a comentar ahora estas 10 tecnologías, ¿vale?, que están transformándolo la industria, pero como os decía, lo vamos a ver seguramente, o sea, todas las habéis visto, o sea, no os va a sorprender ninguna, de todas habéis hablado, algunos seréis más expertos en unas o en otras, pero la gracia va a ser después la combinación y las iremos comentando según vayamos avanzando, ¿vale? La primera que tenemos es nuestra querida y nuestro querido BIM, ¿no?, como aparece y como hemos trabajado en la parte del BIM tradicionalmente. Esa eterna promesa que hemos tenido siempre, pero parece que ahora sí que la empezamos a utilizar. ¿A alguien se le ocurre con qué podríamos combinar la tecnología BIM con lo que estamos haciendo ahora para poder verlo? Solo pensadlo. Luego os preguntaré cuando venga alguna otra tecnología que podemos combinar con esta, veremos qué plato podemos cocinar con este ingrediente, ¿vale? En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que nos permite pues, una colaboración, un conocimiento a lo largo de toda la vida útil del inmueble hasta el momento de la
de la deconstrucción de ese inmueble, de la demolición de ese inmueble, con la economía circular, se puede combinar incluso, y aquí os voy a dar ya alguna pista, si nosotros combinamos un modelo BIM con el equipo de recursos humanos y con Power BI, por ejemplo. Power BI es el sistema de visualización de datos que tiene Microsoft, ¿vale? Que también lo tendría Google con Looker, por ejemplo. Si nosotros combinamos esto con el Departamento de Recursos Humanos y con el departamento y con nuestros amigos de Power BI, lo que tendremos es un gestor, por ejemplo, es un gestor de recursos humanos. Nosotros podemos asignar a cada uno de los puestos de trabajo que nosotros tengamos una oficina, ya con el edificio en curso, vamos a poder asignar la productividad, lo que está vendiendo cada uno de los operarios o cada uno de los profesionales que tengamos en cada uno de los puestos de trabajo, ¿vale? Esta es la primera receta que vamos a dar hoy con este ingrediente, ¿no? O sea, con algo tan sencillo como es sencillo o complejo como es el BIM, combinándolo con otras tecnologías, vamos a poder utilizarlo ya a lo largo de la vida del edificio y en otra competencia totalmente distinta, ajena a la parte de la edificación. A continuación tendríamos la realidad aumentada y realidad virtual. ¿Os acordáis en el año aproximadamente 2014, 2015, cuando salieron las Google Glass, que eran como muy fashion, que las tenías aquí, lo que pasa es que todavía genera un poco de mareo? Ahora ya han salido hace un par de años las Ray-Ban Meta. Ahora ya todo el mundo está hablando de las gafas otra vez y todo el mundo está teniendo esas gafas, ¿no? Aunque imagino que todos conocéis la diferencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual, es que la realidad virtual, todo lo que vemos a través de esas gafas es generado por ordenador. Mientras que en la realidad aumentada yo os estaría viendo, si tuviera estas gafas de realidad aumentada, os estaría viendo a todos vosotros ahora mismo aquí y podría estar viendo un Tyrannosaurus Rex generado por ordenador justo en el centro, ¿vale? Eso es la realidad aumentada. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Hay modelos, por ejemplo, en este caso, un software que se llama Trimble, que mezclado con las gafas, con las HoloLens, que bueno, no es que sean especialmente baratas, pero estas que os voy a comentar ahora todavía lo son menos, que nos permite, cuando nosotros vamos por la obra, nos geolocaliza, vamos viendo, y en realidad aumentada vamos viendo, por ejemplo, dónde tenemos que colocar los anclajes para una fachada prefabricada, por ejemplo, ¿vale? Podemos ver a qué altura tenemos que poner o por cuál tiene que ser el trazado de unas canalizaciones eléctricas o la propia circulación de las tuberías. Es decir, nos ayuda a trabajar dentro de la obra de una forma muchísimo más rápida. Esto viene fundamentalmente del sector de la automoción, en el que tú tenías un mecánico que tenía que cambiar el aceite. Y claro, tenías que formarle, tenías que educarle, tenía que saber cambiar el aceite. Tú le ponías esas gafas, empezaba haciéndolo, y hay un vídeo por ahí por internet muy interesante que tenía BMW, en el que tú te ponías las gafas y decías, ¿qué acción quiere hacer? Pues quiere hacer cambiar el aceite. ¿Y qué coche es? Pues es un BMW de la caja E36, 320D, no sé cuántos, vale. Pum, pues abres y directamente en realidad aumentada te va diciendo, oye, gira esta tapa, la retiras, giras esta otra llave, la giras para la derecha, afloja por aquí, abre este tapón, vacíalo, te va diciendo todas las fases, todo lo que tienes que hacer, señalándote los tornillos y todo lo que tienes que hacer. Eso agiliza muchísimo a la hora de hacerlo, te aseguras que los procedimientos son como se tienen que hacer y no de otra manera, y te permite que personal no cualificado pueda realizar labores un poco más complejas, ¿vale? Sí, con la garantía siempre de que esto se vaya a realizar de una forma correcta, y así es como nos puede ayudar. En este caso, lo que vemos aquí, nuestros amigos de DACRI, y este me lo presentó y me habló de él por primera vez hace como 8 años, otro compañero nuestro, Iván Rodríguez, es DACRI. DACRI era un casco, inicialmente era un casco de obra, ¿vale? Ese casco de obra valía la friolera de $33.000 hace como aproximadamente unos 10 años. Pero este casco tenía visión infrarroja, realidad aumentada, módulo de comunicaciones, internet. O sea, era como el casco total, ¿vale? ¿Cuál es el problema de un casco? Y todos los que hemos usado un casco lo sabemos, es que al final le acabas dando un leñazo, pues más pronto que tarde. Y cada 33.000 euros el leñazo, pues empieza a ser poco rentable. Con lo cual dijeron, oiga, usted siga dándole tortazos a su casco de toda la vida y nosotros le convertimos esto en unas gafas que le va a dar menos golpes, ¿vale? En este caso, este ya último modelo eran, me parece que unos 23.000 euros, habían bajado 10.000, pero es verdad que te daban 3, ¿vale? Con lo cual esto es un 3 por 1 como el Carrefour, y conseguía
podías al final pues tener las mismas capacidades, ¿no?, que tenías aquí. En este caso, al sensorizar, lo que es una de las cosas que veremos también después, al sensorizar cada una de las válvulas, lo que estamos viendo aquí es una imagen de realidad aumentada. En este caso, normalmente se utiliza más para instalaciones más industriales o que tengan una carga de instalaciones muchísimo mayor, y entonces en este caso pues vamos viendo si las válvulas que vamos teniendo pues están en orden, si tienen sobrepresión, si está aumentando la temperatura, etcétera, etcétera, y nos puede dar de un vistazo por la instalación qué es lo que tenemos que hacer o que esté todo en marcha, ¿no? El siguiente elemento, el siguiente ingrediente que tenemos hoy para cocinar sería la inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Esto es de lo que todo el mundo habla, ¿no?, que es como esto es la panacea, lo que nos va a retirar a todos, que vamos a llegar por la mañana a la oficina, le vamos a dar al enter, vamos a encender el ordenador, le damos al intro y ya nos vamos a tomar un café porque ya lo va a hacer todo. Bueno, pues evidentemente no, ¿vale? Y esto es lo que pasa con lo que llamamos, lo que se ha llamado siempre la curva de Gartner, de la innovación de Gartner. No sé si la conocéis, es una curva que inicialmente sube muy rápido y es la expectativa que tenemos, porque tendemos a sobrevalorar la tecnología a corto plazo y la infravaloramos a largo plazo. Esto significa que a corto plazo estamos diciendo, oye, todos, la tecnología, que la inteligencia artificial va a ser la panacea, nos va a permitir que estemos todo el día en la playa y no tengamos que trabajar para nada porque ya hay alguien que está trabajando por nosotros. Bueno, pues esto evidentemente no es así, y ese es el principio de la curva de Gartner. Llegamos a un punto en el que el hype es máximo, todo el mundo tiene una expectativa brutal, y hay un momento en el que esto se pincha, ¿vale? Estamos más o menos en ese momento, ¿no? Porque ahora todo el mundo está haciendo entre sus compañeros, no, pues yo trabajo con Claude, no, yo con Mistral, yo con Grok, yo con, ¿sabes? Yo con todo esto, y está haciendo sus agentes, y cada uno está haciendo sus agentes, y al final lo que estamos convirtiendo, nuestras compañías de por sí, que ya eran pues pymes, pero claro, tenemos unas pymes de 15 personas y cada uno está usando su modelo, su agente particular y su no sé cuántas. Estamos convirtiendo las compañías en reinos de taifas sin tener una orquestación global de toda esa inteligencia artificial que nos permita escalabilidad, trazabilidad y auditabilidad de cada una de las cosas que estamos haciendo. Entonces hay que adoptar la tecnología, pero con sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que después de llegar a este punto, y esto no es que sea futurólogo ni ya he hablado con Iker Jiménez para que me diga qué es lo que va a pasar mañana, pero lo que va a pasar es que pues va a haber un desencanto generalizado sobre lo que la tecnología nos puede aportar, ¿vale? Esto hace que baje, pero pasa siempre, o sea, esa es la curva de Gartner, llega, baja, y a partir de ahí, cuando está fuera de todos los focos, cuando ya nadie espera nada de la inteligencia artificial o de la tecnología que toque en cada momento, empiezan a generarse casos de uso particulares, que son los que realmente resuelven los problemas de cada día. Algo tan sencillo como, por ejemplo, o sea, automatizaciones que podemos tener, pero siempre orquestadas desde toda la parte de la compañía, que yo, por ejemplo, pues muchas veces ocupo toda mi mañana pues en eventos, en reuniones, en tal cual, como muchos de nosotros, pues que me llegue por la mañana, no he tenido tiempo para ver todo lo que ha pasado en el correo, pues algo tan sencillo como que me haga un resumen del correo, me lo manda al WhatsApp, que sí que lo tengo más a mano en el teléfono, y me diga, oye, he recibido este correo, acciones que tienes que hacer, responder a este, contestar al otro y al de más allá, y esto es lo que te propongo que le digas a cada uno de ellos. Simplemente lo vas validando y ya está, no tienes que hacer nada más. Y hay otros que dicen, oye, estos son correos informacionales de que ha pasado esto, ha habido esta reunión, esa reunión fue con no sé cuántos y han quedado para tal día, ¿vale? Y ya lo tengo. Y lo tengo, en mi caso, por ejemplo, pues me es mucho más útil tenerlo en el móvil y verlo por el WhatsApp o por Slack o por la aplicación de comunicaciones que tengáis dentro de la compañía, ¿vale? Con lo cual, en ese sentido, es ir buscando esos pequeños casos de uso que nos van a ayudar a ser cada vez más eficientes, ¿vale? Y mejorar aquella productividad que decíamos que todavía estábamos en un 1%, ¿vale? Y a partir de ahí se empiezan a adoptar todos esos casos de uso y la curva de Gartner ya va subiendo y a largo plazo pues llega mucho más lejos de lo que nosotros esperábamos inicialmente. Otro de los elementos que tenemos aquí, y empezamos a mezclar ya pues un par de ingredientes, aunque alguno de ellos llegará después, es en la parte de los drones y la visión artificial. Una de las cosas que estamos desarrollando o investigando nosotros en CMA es la utilización, imaginaos, de un dron que tenemos en obra, que lo ponemos a volar, que tenemos una cámara, esa cámara está dotada con visión artificial, procesamos todo lo que está viendo esta cámara y la podemos utilizar para hacer inspecciones de obra, que indique, oye, el forjado de tercera planta, hay el hueco del ascensor está sin proteger, hay una barandilla caída, hay un pescante que está no sé cuánto, es decir, ya el propio dron te está dando la vuelta. Imaginaos, incluso también, en nuestro caso no es tan complejo, aunque a veces sí, pero para hacer sobrevolar una cubierta, o para, en el caso de obra civil, pues para ver si por debajo de los puentes, pues que hay muchas veces que es difícil averiguar si
está habiendo algún tipo de problema estructural o no, ¿no? Pues volarlo con esto. O volarlo, y ya no solo para la parte de seguridad y salud, sino utilizarlo, por ejemplo, para certificaciones de obra. Que vaya levantando y vaya identificando si tenemos primera capa de pladur, si tenemos las instalaciones puestas, el suelo, la solera echada, etcétera, etcétera, y nos vaya ayudando a hacer esa precertificación y luego comprobarla, ¿vale? Esto sería utilizar los drones, la visión artificial y la inteligencia artificial. Son tecnologías que ya tenemos, que hemos podido estar usando de forma inconexa, pero si las juntamos podemos llegar a esto. Claro, el desarrollo de esto pues está costando, incluso con la Universidad de Alcalá de Henares, que es con quien lo estamos hablando, pues 1 millón de euros. Claro, estamos dispuestos a gastar 1 millón de euros, volvemos a lo de antes, al estar en empresas más pequeñas, no tenemos capacidad de poder realizar esa inversión tan potente para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿vale? Pero bueno, todo se junta y va hacia un mismo camino. Siguiente elemento, pues el Internet de las cosas. ¿Esto qué nos permite? Pues monitorización en tiempo real, gestión inteligente de los recursos, es decir, la monitorización con la sensorización absolutamente de todo lo que tengamos nosotros dentro de nuestros edificios, desde el inicio nos va a permitir optimizar la vida útil de este edificio, ¿vale? Y ya no solo eso. Ahora, con la llegada del 5G, pues claro, nos va a permitir el problema del 5G en comparación con el 4G, y que me perdone si hay algún experto en telecomunicaciones, el 4G pues llega un poco más amplio, pero da menos velocidad. El 5G va a ser mucho más rápido y va a permitir un ancho de banda muchísimo mayor, pero requiere una red muchísimo más tupida, es decir, que todas las antenas estén muchísimo más cerca para que puedan, digamos, transmitir toda esta información. Pero es que cada vez va a ser más necesario, porque todos los elementos que vamos a tener van a estar perfectamente conectados, ¿no? De hecho, muchos de los que podíamos tener como electrodomésticos o digamos instrumentos antiguos o aparatos antiguos que podemos tener en las viviendas se pueden ir mejorando. Hay un ejemplo que pongo yo siempre en casa, que no sé si recordaréis, que era un modelo, una secadora. Bueno, había toda una serie, ¿no? Pero mi madre tenía, cuando yo era pequeño, una secadora que era una Miele, y el modelo Miele Monsoon. No sé si alguno la habéis tenido, ¿os suena? ¿Alguien? No, a nadie. Bueno, esta Miele era característica, era blanca, y luego los marcadores eran como en naranja, ¿vale? Era un infierno esta secadora. Cuando acababa pegó un pitido ensordecedor que hace... Entonces molestaba a toda la casa, y hasta que no llegabas y la apagabas no se quitaba, ¿vale? Esta secadora que compró mi madre en los años 80 la tiene ahora mismo trabajando la tiene en la Casa de Galicia y sigue funcionando a día de hoy, año 2026. O sea, lo de la obsolescencia programada de esta secadora no funciona. ¿Qué es lo que ocurre? Que sigue siendo igual de molesta con ese zumbido cuando termina. Pero ese zumbido no es ni más ni menos que un impulso eléctrico que cuando termina el programa le manda digamos, la descarga a un zumbador. Si nosotros ese zumbador lo sustituimos por una tarjeta, una Raspberry Pi, esto ya es un poco ya más de friki, pero una Raspberry Pi es como un mini ordenador para hacer cosas como muy sencillitas, ¿vale? Muy facilito. Por 30, 40, 50 euros podemos tener una tarjeta. Si nosotros configuramos esa tarjeta, que le llegue ese impulso eléctrico, para que en ese momento nos mande un mensaje al móvil y nos diga, oye, la secadora ya ha terminado, ya no despiertas a todo el vecindario con el zumbido y ya estás convirtiendo digamos, un electrodoméstico dummy o tonto, como podríamos decir, en un electrodoméstico inteligente. Y esto va a empezar a trabajar y va a empezar a funcionar, y ya lo podemos hacer. Es verdad que ya todos los nuevos electrodomésticos pues, van a estar equipados con todo esto, ¿no? El siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta es ya más metido en la parte de obra, y son todos estos apichuskis que a mí me encantan, ¿vale? Os pido que no seáis especialmente críticos con nuestro amigo el robot pladurista, ¿vale? Porque hay gente, cuando lo he puesto, me dicen, ya macho, como vaya a esta velocidad, yo me pongo de los nervios y le echo de la obra el primer día. Pero claro, pero es que este señor es fantástico porque es hipermetódico. O sea, fijaos, no pone una fijación más rápido que otra o a más distancia que otra, te la pone exactamente a la misma distancia. Trabaja todos los días, 24 horas, no se cansa, no se pone malo, no bebe, no fuma, no hace absolutamente nada que no sea trabajar, con lo cual es un tío súper majete y que está ahí todos los días. Y no sé si vosotros, yo en casa pues alguna vez he hecho mis pinitos de bricolaje, he hecho pues mis trasdosados con pladur o mis cabeceros y tal y cual con estas cosas, y coño, lo que está haciendo ahí ahora mismo, ya solo llevar las placas y colocarlas, pues ya te ahorra un dolor de espaldas. Pero es que luego tenemos un montón de cosas, como son pues los robots
robots soladores, ahora vamos a ver algún otro ejemplo, pero ya no que lo hagan directamente ellos, que a lo mejor puedes decir, oye, es que esto es un coste pues bastante relevante para lo que puede ser una obra, sino que tenemos estos exoesqueletos. Estos exoesqueletos de Hilti, que aquí en España, por ejemplo, me parece que fue Idealista News, quien sacó el artículo, que en aquel momento fue vía Ágora, me parece, la primera que había empezado a utilizar estos exoesqueletos que ayudan y mejoran la ergonomía, etcétera, etcétera, para los trabajadores, ¿no? Tenemos otros como el pintor que vamos a ver ahora, ¿vale? Ahora es cuando lo vamos a ver. Lo tenemos por aquí, nuestro amigo el robot pintor, que nos va mejorando también todas esas partes. Tenemos a este robotín que veis ahí, que es como un perrito, este de Boston Dynamics. Este concretamente es el de aquí abajo a la izquierda, me parece que es el de Foster & Partners, que le llaman Spot. Y este robotín lo que hace es, le puedes poner diferentes útiles, ¿no? Lo hablábamos ayer también, que todos los que tengáis a partir de un iPhone 13 Pro tenéis la misma tecnología que tiene este aquí en la cabeza. Evidentemente, en este caso es un poco más potente que el que podáis tener vosotros en el teléfono, pero lo que tiene es un escáner LiDAR. Este escáner LiDAR lo que te hace es un levantamiento de puntos que luego, y empezamos a cocinar otra vez, lo juntamos con nuestro primer ingrediente, que era el BIM, y te va diciendo si está perfectamente pues aplomado, si el replanteo está bien hecho, si vamos en tiempos, te empieza a comparar también, oye, hoy es día 27 de febrero y deberíamos tener esta planta y esta planta con el replanteo hecho, esta otra con los perfiles de Pladur puestos, etcétera, etcétera, y te lo va comparando y te va diciendo si vas en tiempo o no vas en tiempo, ¿no? El escáner LiDAR es esa cosita que veis ahí arriba, que va dando vueltas y te hace todo ese levantamiento, ¿no? Este que veis aquí, ¿vale? En otro caso tenemos también los de Baubot. Este es como el robot total, ¿no? O sea, el robot total que le puedes hacer todo tipo de cosas. O sea, tiene útiles de perforación, útiles de manejo, útiles de pintura. O sea, este es como el super mega amigo que puedes tener ahí. Evidentemente no es el más barato de todos los que estamos viendo, pero que ya empezamos a tener elementos para que si haya que hacer algún trabajo en obra que sea más manual, podamos tener ayuda cuando no tenemos ese problema que teníamos de la falta de mano de obra. ¿Se ha saltado todo aquí? Ha saltado aquí de repente. No miréis, que estos son todos los ingredientes que me faltan. A ver. Vale, el sexto que tenemos es la impresión en 2 y 3D, ¿vale? Es verdad que ahora mismo pues la impresión 3D pues no es que sea no está todavía súper conseguida, porque parece que tenemos esas casas de los picapiedra, ¿no? Con estos abombamientos que podemos ir teniendo y que tienen unos requisitos pues como muy estrictos en cuanto a cómo tenemos que tener la planilla del terreno, qué tipo de superficie podemos hacer, dónde lo podemos hacer, etcétera. Pero bueno, ya se está trabajando ahí, a lo mejor en ubicaciones donde sea muy complicado llevar otro tipo de materiales, podemos hacerlo de esta manera. El otro elemento que también es bastante controvertido es nuestros amigos de las impresoras de 2D. Tenemos Dusty Robotics, HP también ha sacado el suyo. A mí esto, pues claro, lo hemos comentado también en alguna ocasión, ¿no? Con alguno de vosotros. Claro, evidentemente es que esto es una solera pulida sobre lo que está replanteando, como si fuera, claro, yo no sé vosotros, yo pocas he visto así cuando terminas el forjado. No lo sabemos ver así, pero lo bueno es que ya hay compañías que se están esforzando para sacar esto. El primer modelo, pues evidentemente no va a ser el mejor de ellos, pero sobre esto se va a ir iterando y hay compañías que están apostando con esto, con lo cual, pues el día de mañana, pues imaginaos, desapuntalamos una planta, cogemos, soltamos el robotín por la noche y al día siguiente ya tenemos el replanteo, ya tenemos el replanteo puesto. En este caso, como habéis visto, iba con un detalle de, oye, esto lo tenemos que poner aquí, o sea, ya con detalle de milímetros, que evidentemente, pues al inicio pues va a ser más complicado, pero marcar las dimensiones principales y ayudarnos en ese primer replanteo puede ser interesante. También se supone, no sino de otras firmas, que te hace el replanteo en el solar. Pero claro, el solar que utilizan claro, está perfectamente plano con su hierbecilla. O sea, que es como un campo de golf, pero la zona del pad. O sea, ya algo, o sea, lo mejor de lo mejor. Digo, pues qué suerte que tienen estos tíos americanos o ingleses, que tienen siempre ahí sus solares perfectamente preparados y además con el césped que apenas hasta hacer el vaciado, ¿no? Pero en este caso es lo mismo. O sea, confío en que con el tiempo vayamos avanzando hacia allá.
En séptimo lugar, tendríamos los drones o vehículos autónomos, como decías, en este caso ya os lo he comentado antes, pero podríamos utilizarlo para trabajar pues, temas de seguridad y salud, temas de vigilancia, temas de certificaciones, etcétera, etcétera, mezclándolo con toda la parte de ingeniería y visión. Tenemos también los drones autónomos y habéis visto ahora en la imagen de arriba, por ejemplo, Hyundai, que está desarrollando retroexcavadoras y toda una suerte de equipos de obra que son totalmente autónomos y no tripulados, ¿no? El siguiente elemento digamos, ingrediente que podemos trabajar es la utilización de materiales de construcción avanzados, ¿no? O sea, tenemos ya un montón, como veis aquí en este caso, pues tenemos ventanas inteligentes, ¿no? Robando la parte de luz, el calor y siempre alimentadas todo por células transparentes. Hemos hablado de los hormigones autorreparables, de los hormigones con grafeno. Bueno, pues un montón de soluciones técnicas que evidentemente hasta que consigan su idoneidad técnica para poder utilizarlo en obra, pues pasarán algunos años, pero que ya hay bastantes trabajos avanzados en este sentido. El siguiente y penúltimo de los ingredientes que vamos a utilizar en nuestra cocina de hoy sería... Y dale, mira que lo hago mal. Sería la parte que no había a pisar a mi querido y amado compañero que viene a continuación, que os va a hablar sobre toda la parte de industrialización y prefabricación, que evidentemente pues pasa por ahí, ¿vale? O sea, tenemos que, es uno de los ingredientes más importantes, teniendo en cuenta uno de los principales retos que hablábamos al principio sobre la falta de mano de obra. Y por último, tendríamos la aplicación de la inteligencia artificial en elementos directos hacia esa eficiencia operativa. En este caso es casi como lo que más estamos utilizando ahora, ¿no? O sea, ahora mismo estamos utilizando la inteligencia artificial desde un punto de vista pues más operacional, o sea, como si fuera una herramienta ofimática más para resumir reuniones de obra, para combinar correos, para redactarlos de una mejor manera. Pero ya tenemos un montón de soluciones, ¿no? Asistentes virtuales personalizados para trabajar con el eurocódigo, con el código técnico, etcétera, etcétera. La arquitectura generativa con soluciones como la de Ana Nozano de Nidus Labs o los de la gente de Architectures, que lo que nos permite, esto afecta más a nuestros compañeros arquitectos, pero que si nosotros les damos las condiciones urbanísticas de un solar, las especificaciones de un promotor, pues por determinadas circunstancias de, oye, cómo quiero que sean las dimensiones mínimas de una habitación, si quiero que sean todas exteriores o no, si quiero que haya ventilación cruzada, etcétera, etcétera, con todos estos parámetros, y sobre un solar dado, pues genera un anteproyecto o un proyecto básico que nos va a avanzar y evidentemente pues es brutal el avance que podemos sacar ahí. Estuve esta semana en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Aparejadores, que había un foro de startups aplicadas al sector inmobiliario y había una que estaba desarrollando, bueno, ya había desarrollado y estaba trabajando para trabajar sobre el modelo BIM, ¿no? Sobre nuestro modelo BIM, lo que con inteligencia artificial lo que te ayuda es a revisar todo el proyecto si cumple todo tipo de normativas, de cumplimientos de protección contra incendios, de instalaciones, evacuación, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que decíamos antes para solventar esa parte de complejidad normativa que podríamos tener, ¿no? Y además, pues podríamos utilizar, pues eso, para la parte de supervisión de calidad, seguridad, todos los documentos que nos puedan hacer falta, todas esas memorias que nos puedan analizar, incongruencia entre diferentes... Oye, ¿esto cómo suena, no? Claro, pues, esa incongruencia que puede haber entre diferentes documentos de la memoria, el proyecto, la memoria del proyecto, las mediciones, los planos, etcétera, etcétera, ayudarnos a todo esto y sobre todo hay una parte muy importante, la de entrenamiento y capacitación, ¿no? Nosotros estamos trabajando en todas las compañías en las que participamos para entrenar a comerciales, o sea, hacer como compras ficticias con asistentes de voz que va haciendo como ese test para nuestros comerciales, que podemos hacer toda esa formación para no perder tanto tiempo, como siempre que decimos, oye, podría coger un becario, pero es que el tiempo que le voy a tener que dedicar al pobre, pues es que ya no me compensa, ¿no? Porque voy a estar todo el día liado con esto. Bueno, pues ya gracias a estos asistentes pues lo podemos hacer. Y por último, sostenibilidad y optimización energética. Para daros un dato, no sé si algunos de vosotros tenéis en casa un dispositivo que se llama Nest Thermostat, ¿vale? Es un dispositivo de Google que es un termostato. Nest es una compañía que compró Google en el año pues 2016
o 2015, si no recuerdo mal, por 4.000 millones de dólares, que no está nada mal, de unos ingenieros de producto que salieron de Apple y montaron pues unos termostatos. En ese caso eran unos termostatos normales y corrientes, y a partir de ahí Google lo que le metió es toda la parte de eficiencia energética. Esta eficiencia energética la estaba utilizando en la central, la C10 de Cartagena, de Repsol, para la eficiencia. Consiguieron eficientar la parte energética de la planta en un 20% gracias a los algoritmos que estaban utilizando, y esa es la tecnología que utilizaron después en la parte de los termostatos. Y además ahora se está utilizando en todos los centros de datos, porque como sabéis, uno de los ratios más importantes energéticos o de funcionamiento de un centro de datos son los PUEs, el Power Usage Effectiveness, que es cuánto estás utilizando en generar versus cuánto estás utilizando en refrigerar y en mantener el centro de datos operativo, ¿no? Ese ratio de eficiencia para mejorar la parte de eficiencia energética es un dato súper importante, es un dato clave para la rentabilidad de un centro de datos. Con lo cual, con esto, y creo que llego justo más o menos en el tiempo, conseguimos creo que os he conseguido dar la mayor parte de estos ingredientes para, combinándolos unos con otros, mejorar esa eficiencia y ese futuro. Hostia.